like, hermanos. Alright. Eso es lo que significa. Por eso es que nosotros estamos de diferente color. Por eso no somos morenos. Hay unos hermanos que sí. ¿Ok? So, como dice aquí en Apocalipsis 1 y 1, es lo que vamos a agarrar. Porque la gente tiene un gran problema, ¿ok? En cómo se parece el Señor. A la gente no le importa cómo se ve, pero menos que sea un moreno. ¿Ok? Puede verse de color clarito, pero menos moreno. ¿Ok? Entonces este es Apocalipsis 1 y voy a empezar en 1 y voy a saltar a 13. Dice Apocalipsis 1 y 1. Dice, la revelación de Yahawashi HaMashiach, que Yahweh le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ok, so, versículo 13, y el título empieza en versículo 9, que dice, una visión del Hijo del Hombre. So, como dice aquí en versículo 13, dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, que esto está hablando del Señor Yahawashi, que el mundo ignorantemente conoce como Jesús. Dice, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ok, que esa es una representación. Dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Ok, so el Señor tenía un afro, ok, porque es blanca como lana. Ok, no dijo que blanca como el cabello de una llama, ok, o de otro animal que tiene el pelo lacio. Lo explicó y dijo que era de un aspecto de lana y blanca. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es un hombre moreno. ¿Ok? Con un afro. Dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. ¿Ok? Y voy a ir a esa palabra por blanca lana. No. Como nieve. Ajá. Wool. Ok, que ese wool está hablando de lana. Ok, como de borreguito, que es chinito, colocho, como lo conozcan. Ok. Dice, tenía en su diestra 7 estrellas de su boca. Well, ese es el punto. Oh, no, sala aquí, hermanos. Versículo 15 dice, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Ok, eso aquí está dando una descripción de sus pies. Porque acuérdense, Juan estaba inclinado. Ok, él estaba agachado y lo que vio fueron sus pies. Y sus pies, si sus pies son morenos, ¿qué va a ser el resto de su cuerpo? El resto de sus manos, su cara. Va a ser como bronce bruñido. ¿Ok? Y el bronce bruñido es un color café oscuro, porque bruñido significa que está quemado. Por eso dice que como si fuera refulgente como en un horno. Ya ves, porque bronce quemado da el aspecto de algo, de un color café oscuro. ¿Ok? Y esa es la descripción del Señor Yahawashi, que el mundo ignorantemente conoce como Jesús. No es un llamado gringo, no es un llamado blanco. ¿Ok? Esa es una enfermedad si regresas a la escritura. ¿Ok? Esa es lepra en las escrituras, porque lepra en la antigüedad se le conocía a cualquier enfermedad tópica. ¿Okay? En cualquier enfermedad de tu piel se le conocía como lepra. Y había diferentes tipos de lepra. Y falta de pigmento era parte de eso. ¿Okay? So, si tú no tienes pigmento, esa es una enfermedad. ¿Okay? Y eso te da testimonio cuando estás en el sol. El sol eres más, ¿cómo decirlo? Eres más propenso a sufrir daños porque estás bajo el sol, necesitas protección. So, como el Señor va a ser un hombre llamado pálido, man? No tiene sentido.
Ok. La otra escritura es en Daniel 10. Ok. Y todo esto salió, ok, porque el mundo ha sido engañado, el mundo ha sido, sí, engañado, ok, porque esa era parte de lo que iba a suceder. Porque acuérdense, había una nación de gente que el Señor odia. Y esa nación de gente son los edomitas, ¿no? Ok, son los autoproclamados hombres blancos. Y ellos han puesto su imagen como el Hijo de Dios. Porque ellos han pintado al Señor como un hombre de este color, un hombre llamado blanco, rubio, ok, con pelo liso y vestido con una bata romana. Y todo eso es blasfemia, man. Ok, porque su aspecto es como dice la escritura. Ok, y eso era lo que dijo que iba a ser esta raza de gente. Ok, este es Apocalipsis 20. Voy a empezar en el 1. Dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y con una gran cadena en la mano. Okay, que ese es el Señor Yahabushai, porque Él, como dice en Apocalipsis 1 y 18, Él tiene la llave de la vida y de la muerte. Okay, dice: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Okay, eso el dragón del que está hablando, ese es Roma. Ok, porque en Apocalipsis 12 te explica quién era el dragón, quién es el que fue a tratar de devorar al Señor Yahabushai. Fue Herodes, que Herodes estaba como vasallo del Imperio Romano. Él era un súbdito a él representaba a Roma. Ok, él estaba puesto como gobernador por el poder de Roma. Ok, y era un edomita también, Herodes. Ok, dice: y prendió al dragón, la serpiente antigua, porque este dragón era liderada por una raza de gente que regresa hasta la serpiente antigua, porque la serpiente no era una serpiente, man. Okay, la serpiente era un hombre que se comportaba como una serpiente. Y cuando vas a la escritura o a la palabra de esa escritura, es Nahash, que significa brujo, okay, o un adivinador. Y era lo que era este hombre, era un brujo, no era una serpiente como tal, era astuto, okay, era inteligente. Por eso es que engañó. Pero este regresa a una raza, porque cuando regresas, voy a agarrar nomás por edificación. Entonces, este es Génesis 1 y 15, dice. No, 3 y 15, perdón. Dice: y este es cuando el Señor se enteró, supo de lo que había pasado. So, dice Génesis 3 y 15, dice 14. Dice: y Yahweh poder dijo a la serpiente: por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ok, eso aquí no significa que el Señor le quitó las patas y los pies a una serpiente, man. No, eso está diciendo, esto es algo poético, y está diciendo que iba a ser la raza más vil, iba a ser la gente más baja y sucia, ok, que iba a existir. Ok, y el Señor los maldijo desde el principio. Y cuando tú vas a la historia de Caín, a la historia de Saúl y su descendencia, tú ves las bajas morales que tenían. Fueron los primeros delincuentes, los hijos de Caín. Ok, Josefo explica o relata que ellos se dedicaban a robar. Ok, y tenían una fortaleza. Ok, fueron los primeros en hacer canciones de asesinatos y todo eso, man. Ok, Esaú, la escritura lo habla como un prófano, como no respeta lo sagrado. Pablo dijo de eso, man. Ok,
Y el Señor tiene juicios severos contra Esaú, contra esta raza de gente, man. Okay, por lo que ha hecho con su pueblo y lo que ha hecho con el Señor. Él ha puesto su imagen, okay, como Él es el Hijo de Dios. Y eso es una blasfemia, eso es completamente, malo, man. Alright, so como dice aquí, por eso es que el Señor la maldijo desde el principio. Dijo, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Okay. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. ¿Okay? Y esto claramente no está diciendo que una mujer tiene un esperma, porque el esperma viene del hombre. ¿Eso qué significa? Eso está hablando de una nación. Eso está hablando de descendientes. Que la mujer representa a Israel. ¿Okay? Representa a Israel. Y la simiente de la serpiente representa a Esaú. ¿Ok? Porque esto se manifestó en Caín y se manifestó cuando Rebeca estaba embarazada de Jacob y Esaú. Los dos niños estaban peleando en su vientre. ¿Y eso qué significa? Eso regresa a la escritura, man. ¿Ok? Regresa a esto. Y se pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. ¿Ok? Porque muchas escrituras, la escritura habla de Israel o Jerusalén como una virgen, como una mujer, más bien. ¿Ok? So, la mujer está hablando de Israel. Esto no significa entre el bien y el mal, entre el Señor Yahushua y el diablo. Eso no es correcto, man. Esto está hablando de la nación de Israel y la nación de Edom, los edomitas. ¿Ok? Esta raza de gente, man. ¿Ok? Porque la escritura... Déjalo agarrar. Este es Ezequiel 35. Y voy a empezar en el versículo 4, dice. Y esto está hablando contra el monte de Seir. Okay, que el monte de Seir es donde habitaba Esaú Edom en la antigüedad, en la región montañosa. Okay, su capital era Bosra. So, esto representa el gobierno de Esaú. Okay, porque una montaña representa un gobierno. Okay, y esta raza de gente ha tenido el gobierno y la influencia, el poder, okay, principal sobre todo el mundo. Okay. So, esto son palabras del Señor contra el monte de Seir, contra el gobierno de estos edomitas, porque Edom en el hebreo es Adawam, que significa rojo, ¿ok? Y esta raza de gente es roja, ¿ok? So dice, Ezequiel 35:4 dice, a tus ciudades asolaré y tú serás asolado y sabrás que yo soy Yahweh, ¿ok? Porque el Señor viene a destruir a este imperio, viene a destruir este sistema el cual está reinando sobre el mundo. Ok, eso es lo que vamos a regresar. Todo esto está dando un resumen. Dice, por cuanto tuviste enemistad perpetua y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo extremadamente malo. Ok, que esto está hablando de los edomitas. Ok, cuando mataron a Israel en un tiempo extremadamente malo. Y eso lo podemos aplicar lo que pasó en Babilonia. Ok, porque cuando los babilonios fueron y invadieron el templo o la ciudad, ellos robaron y los edomitas los apoyaron. ¿Okay? Estaban cazando a nuestros hermanos y corrían por refugio y ellos los cazaban. ¿Okay? Hasta, si no mal recuerdo, ellos incitaron a los babilonios a arrasar con la ciudad y ponerlo bajo cimientos. ¿Okay? Ellos ayudaron a la destrucción cuando nuestro pueblo ya estaba mal. ¿Okay? Y eso aplica en ese tiempo y aplica en este tiempo también. ¿Okay? Porque cuando nosotros ya estábamos en un estado bajo, ¿okay? Cuando el Señor nos castigó, porque eso es lo que nos pasó a nosotros, el Señor nos castigó por estar haciendo lo malo. ¿Okay? El Señor castigó a la nación de Israel, a ustedes llamados latinos, morenos, ¿okay?
nativos americanos de las Indias caribeñas, ¿ok? Esta raza de gente, y también hay hermanos esparcidos por todo el mundo, ¿ok? Porque la escritura habla de eso, right? Pero cuando vino ese hombre aquí a las Américas, ¿ok? Él no tuvo compasión, como está escrito en Isaías 47, y eso está hablando de Babilonia, pero Esaú y Babilonia está hablando de la misma raza de gente. El juicio es el mismo. Ok, en Cuarta Esdras capítulo 6 te explica que Esaú iba a ser el fin del mundo, diciendo que iba a reinar en el fin. Él iba a estar en el fin antes de que el gobierno del Señor se iba a establecer, y Babilonia iba a ser la última de las naciones, como dice en Jeremías 50 y versículo 12. Ok, eso sabemos que Esaú y Babilonia es igual, es sinónimo. Ok, y el Señor va a destruir este imperio, el de los edomitas. Dice, por cuanto tuviste enemistad perpetua y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo extremadamente malo, ok, que como dijimos, lo podemos aplicar en este tiempo, hace 500 años, cuando el Señor nos castigó y nos entregó en las manos de estos edomitas, ok. Él no nos tuvo compasión, y como mencioné en Isaías 47, Isaías 47 y 6 dice, y esto está hablando contra juicio de Babilonia, dice, siéntate y calla y entra en tinieblas, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán señora de reinos. Okay, que esto está hablando de Babilonia la grande, la que está escrita en Apocalipsis 17. Okay, que eso regresa a la bestia que estamos entrando en Apocalipsis 20. Dice, versículo 6, me enojé contra mi pueblo, profané mi heredad y los entregué en tu mano. No les tuviste compasión, sobre el anciano agravaste mucho tu yugo. Ok, y eso es lo que esta raza de gente ha hecho con nosotros, man. Ok, hasta al anciano, en esos tiempos, desde el día en que ellos vinieron, hasta hoy en día no han quitado su agravo de nosotros. El Señor lo ha hecho, ¿ok? Porque ya no estamos en condiciones como estábamos hace 300 años, especialmente los llamados morenos, ¿ok? Dice versículo 7, dijiste, para siempre seré señora, y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería. Ok, entonces ese era el punto. Regresando a Ezequiel 35 y 5, dice, por cuando tuviste enemistad perpetua, ok, que esa enemistad perpetua es por siempre. Ok, ¿por qué? Porque esto regresa al jardín, su enemistad perpetua, eso era algo que el Señor predestinó. Ok, dice, y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada, en el tiempo de su aflicción, en el tiempo extremadamente malo. Por tanto, vivo yo, dice Yahweh el Señor, que a sangre te destinaré y sangre te perseguirá. Porque la sangre no aborreciste, sangre te perseguirá. ¿Ya ves? Porque el Señor le va a pagar por los pecados que este hombre ha hecho, por la matanza en el mundo que él ha hecho, especialmente con Israel. Porque en Habacuc 2 te explica que él ha hecho un desmadre en todo el mundo y ha conquistado a naciones. ¿Ok? Ha robado a las otras naciones también. Pero el Señor viene a pagarle principalmente por lo que nos hizo a nosotros y lo que ha hablado en contra del Señor. ¿Ok? Porque regresando a lo que estábamos hablando en Génesis 3 y Apocalipsis 20. ¿Ok? Porque esto regresa a una raza de gente. ¿Ok? So, explicamos que la serpiente regresa a una raza de gente. ¿Ok? No está hablando de una serpiente literal. ¿Ok? So, regresando a Apocalipsis 20, dice, Apocalipsis 20 y 2, dice, y prendió al dragón, que esto está hablando de Roma, la serpiente antigua, que es una raza de gente, ¿ok? Que son los edomitas, los autoproclamados blancos, ¿ok? Porque ellos no son blancos, son rojos, man.
¿ok? Y cuando decimos que los edomitas son todos los autoproclamados blancos, no estamos diciendo que todos en general, pero es la mayoría, ¿ok? Porque hay israelitas que parecen blancos y hay, o autoproclamados blancos, o edomitas más bien, ¿ok? Y hay edomitas que parecen israelitas, ¿ok? So, todo esto es espiritual, ¿ok? Dice, Apocalipsis 22 dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Ok? Y esto pasó en el tiempo de Roma. ¿Ok? Por los 300 DC. ¿Ok? Cuando el Señor hizo que Roma decayera. ¿Ok? Hubo una decadencia del imperio romano, específicamente de los edomitas. ¿Ok? Y lo encerró por 1000 años, diciendo que le quitó su autoridad. ¿Ok? Hubo una decadencia y el Señor los puso en un nivel bajo. ¿Ok? Estaba en esclavitud, estaban unos en las cuevas. ¿Ok? Eran pobres, ellos no tenían el gobierno. ¿Ok? Y ese periodo de 1000 años, ¿ok? Son 1000 años, que fue, como dijimos, del 300 DC, después de la era cristiana, al 1300, 1400, cuando empezó el Renacimiento, ¿ok? Porque lo va a explicar, dijo, y lo arrojó al abismo, que el abismo representa a Europa, y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, ¿ok? Porque esto era algo que esta gente hace, ¿ok? Esta gente, cuando regresas a la palabra por engañar en el hebreo, dice, lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. So, esta palabra por engañar, decir en el inglés, que es la Strong griega 4105, que es planeo, ¿ok? Planeo. Y dice causar para equivocación. Un momento. Un momento aquí. So, dice vagar, extraviarse, engañar, errar, seducir, vagar, apartarse del camino. Man, y esto regresa, al Génesis, ¿ok? Porque esa serpiente sedujo a Eva, diciéndole cosas bonitas, diciéndole la verdad, pero diciéndole mentiras también, ¿ok? Porque es astuta, esta gente es astuta, saben cómo moverse, ¿ok? Dice extraviarse, engañar, errar, seducir, vagar, apartarse del camino, hacer errar, extraviar, apartar del buen camino, ¿ok? Apartar de la verdad, llevar al error, engañar, ser conducido al error, apartarse del camino de la virtud, ser llevado al error, el pecado. So, ¿qué esta raza de gente, ¿ok?, iba a hacer? Porque estamos hablando de esta raza de gente, ¿no? Cuando ellos volvieron a regresar a su poder, o regresaron al poder. ¿Ok? Porque está hablando del dragón, que es la cabeza principal de toda la bestia. ¿Ok? Porque en Apocalipsis 13 te explican que el dragón le dio su autoridad y su trono. ¿Ok? So, cuando el Señor le volvió a dar, o lo volvió a levantar, ¿qué crees que fue lo que hizo? Si por esta razón lo ató, dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él. ¿Para qué? Para que no engañase más a las naciones. ¿Ok? Dice, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Ok? So, cuando el Señor lo desató, ¿qué es lo que hizo? Engañó al mundo. ¿Ok? Él vino a hacer un gran engaño.
¿ok? Vino a traer, porque esto fue sistemáticamente, ¿ok? Empezó con el Renacimiento, que fue el renacer de una cultura y el renacer de una gente, que son los edomitas, y empujar su cultura que ellos robaron, ¿ok? De los griegos, de los verdaderos griegos, porque este hombre no es original, este hombre roba. Ellos robaron, volvieron a influenciar o a empujar la cultura llamada grecorromana, ¿ok? Que es una cultura clásica, ¿ok? Y hasta el día de hoy esto está influenciado de la cultura grecorromana, ¿ok? Ya eso empezó, vino el arte, vino pinturas, ¿ok? De esas pinturas vino lo que el mundo conoce como Jesús, ¿ok? Jesucito, ¿ok? Porque la imagen que el mundo conoce como hoy en día, como Jesús, es este vato, César Borgia, ¿ok? El hijo de Rodrigo Borgia, ¿ok? Que era uno de los que estaba, su padre era el que estaba en el papado, él agarró un alto nivel, ¿ok? Y eso te lo enseña en el show de los Borgias, ¿ok? Y ese hombre se metió como una serpiente, se infiltró, ¿ok? Era un edomita, era una malequita, ¿ok? Se infiltró en el poder y hizo que pintaran a su hijo y lo puso como si fuera el hijo de Dios, ¿ok? Y empezó a engañar al mundo, ¿ok? Porque el Señor no es un hombre blanco y leproso, man, ¿ok? El Señor es un hombre moreno, ¿ok? Y a mucha gente no le gusta, man. Está bien, man. Y eso es lo que la escritura habla de ellos, ¿ok? Porque en el libro de Macabeos, un momento. Ya, este es Primera de Macabeos 3:48. Dice, y abrieron el libro de la ley para buscar en él cómo los paganos habían pintado las imágenes de sus ídolos. Ok, so esto es algo que siempre ha pasado. Ok. Y como dice aquí en Apocalipsis 20:3, dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado un poco de tiempo. Porque esta raza de gente, como dijimos, porque esto está en Apocalipsis 13 y te explica cuáles son los principios. ¿Ok? Dice, voy a ir al punto, voy a empezar desde el 1, dice, Apocalipsis 13:1 dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, ¿okay? Que es lo que representa esta imagen, ¿ok? 7 representan 7 provincias, que es, aquí lo va a decir, ¿okay? El principio, dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo. ¿Por qué? Porque el leopardo es el principio de este gobierno, de esta raza de gente gobernando, ¿ok? Que empezó con los griegos, porque los griegos son el leopardo. Cuando regresas a Daniel 7, ¿ok? Te explica quién es ese leopardo, ¿ok? Eso empezó con los griegos, ¿ok? Después dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso. Eso está explicando el principio y el fin,
¿ok? El principio empezó con los griegos y va a terminar por las manos de los rusos, porque los rusos representan a ese oso, ¿ok? Y eso va conectado en Ezequiel 38, que habla de la tierra de Gog, ¿ok? Que iba a ir en contra de Babilonia, ¿ok? En una tierra indefensa contra Israel y Babilonia, porque son sinónimos ellos dos, ¿ok? Dice, y su boca como boca de león, ¿ok? Porque la boca de león representa a los élites, a los que están allá en Inglaterra, a los banqueros, a los Rothschild, ¿ok? A todos los banqueros, ¿ok? Que son los llamados, que el mundo los conoce como los judíos, ¿ok? Pero no son judíos, son edomitas de la tribu de Amalek, ¿ok? Ellos robaron esa identidad, porque acuérdense, estamos hablando de Apocalipsis 20, ellos han engañado al mundo, ¿ok? Dice, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad, ¿ok? Que el dragón es Roma, y Roma fue el que le dio la autoridad, porque era la cabeza principal, ¿ok? Por eso sabemos que es el imperio romano, porque Roma era la cabeza, ¿ok? Uh, yeah, so ese era el principio, ¿ok? Ese era el principio con los griegos, ¿ok? Y tienes otras cabezas como los británicos, Germania Inferior, los españoles, los franceses, ¿ok? Germania Mayor, y la cabeza principal, los romanos, ¿ok? Y en el libro de Macabeos 1 te explica que cuando esta gente empezó a gobernar, ¿ok? Voy a agarrar. Entonces, primera de Macabeos 1, 18, no. ¿Y 11? No. Un momento aquí. Ah, oh, sí, 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 creo que eran los principios. Ok, este es versículo 9, es primera de Macabeos 1, y voy a empezar en el 7, ok, porque Alejandro fue el principio, ok, del gobierno de los edomitas. Empezó con su padre Filipo, pero Alejandro lo afirmó. Él fue el primer rey de Grecia, ok, porque Filipo, su padre, él todavía tenía Macedonia, pero con Alejandro él vino a hacer otra época, otro comienzo que empezó con los griegos, ok, y ese era una malequita, ok, un descendiente de Agag, right? Porque a los agagueos, cuando lees el libro de Judith, si no estoy equivocado, o de Esther, creo que sí era Esther, que habla de Amán, que Amán era un macedonio, un agaguita, un descendiente de Agag. So, a los macedonios se le conocían como los agaguitas, que Agag regresa en el tiempo de Samuel y de rey Saúl, cuando fue el líder amalequita o el rey amalequita que él no mató. Samuel lo tuvo que matar y descuartizar. ¿Ok? So, esa es una conexión que no hay pruebas sólidas, pero por el Espíritu sabemos que sí, ¿ok? Porque Amalek es la tribu principal, ¿ok? Es la tribu cabeza, ¿ok? So dice, primera de Macabeos 1 y 7, dice, Alejandro murió después de reinar 12 años y sus generales se hicieron cargo del gobierno, ¿ok? Que esto es lo que representa Daniel 7. Un poco de aire aquí.
es lo que representa en Daniel 7. ah, sus tengo que leerlo otra vez. Eso dice, después de que Alejandro murió de reinar 12 años, sus generales se hicieron cargo del gobierno y cada uno en su propia región. Okay, eso es lo que representa en Daniel 7, sus 4 alas, okay, que fueron con sus 4 alas, que representan sus 4 generales. Y sabíamos que él tenía más, pero esos son los principales. Okay. Dice, apenas murió, todos se ciñeron la corona y sus hijos le sucedieron durante muchos años, llenando la tierra de calamidades. ¿Okay? Y ese era el punto que quería agarrar. ¿Okay? Porque después, cuando empezó a gobernar esta raza de gente, los edomitas, la tierra se llenó de calamidad, se llenó de perversidad. ¿Okay? Tienes los gimnasios, ¿okay? Tienes los baños públicos, ¿okay? Donde tú andabas desnudo, ¿okay? Y todo eso, tú andar desnudo y todo eso genera pasiones, man, y descontroladas. ¿Okay? Eso era una nación, es una cultura sucia, man. ¿Okay? Estar haciendo ejercicio ahí desnudo and shit. Y nuestra gente cayó, nuestra gente le gustó, porque cuando sigues leyendo, dice versículo 10, dice, de ellos surgió un vástago perverso, Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco, que había estado en Roma como rehén, y subió al trono el año 137 del imperio griego. Fue entonces cuando apareció en Israel un grupo de renegados que sedujeron a muchos diciendo, hagamos una alianza con las naciones vecinas, porque desde que nos separamos de ellas, nos ha sobrevenido muchos males. Ya ves, y ellos hicieron entrar en error a Israel. Que Israel no es inocente, porque su deseo siempre ha querido ser como las otras naciones. ¿Okay? ¿Y qué dice? Dice, esta propuesta fue bien recibida y algunos del pueblo fueron enseguida al ver al rey, y esto les dio autorización para seguir las costumbres de los paganos. Ya ves, vamos a seguir. Dice, ellos construyeron un gimnasio en Jerusalén al estilo de los paganos. ¿Ok? Y gimnasio, la palabra griega por gimnasio es gimnasios, que significa desnudo. ¿Ok? Ok, vamos a ver. Dice la palabra gimnasio proviene del latín gimnasio, y a su vez se deriva del griego antiguo, gimnasio, en griego. Esta palabra se refería a un lugar para el entrenamiento físico y la educación. ¿Ok? Pero su raíz tiene un significado más literal. ¿Ok? Que viene de la raíz griega, gimnos. Que gimnos significa desnudo. ¿Ok? Y esto se debe, como dice aquí, esto se debe a que en la antigua Grecia los ejercicios físicos se realizaban desnudos, ya que se consideraba que era mejor manera de desarrollar fuerza y habilidad sin impedimentos. ¿Ok? Eso es lo que nuestra gente empezó a hacer. ¿Ok? Empezó a hacer cosas como ellos hacían, empezar a hacer ejercicio desnudos. ¿Y qué es lo que dice aquí después? Dice, disimularon la marca de circuncisión. ¿Ok? Y hay un término en la medicina, ¿ok? que regresa a esto. Un momento, aquí no se me está.
lo que es epispasmos. Oye, epispasmos. Ok, so voy a agarrar el punto nomás. Dice, deseo de asimilación. Dice, algunos judíos, especialmente aquellos que vivían en áreas helenizadas o que querían integrarse en la sociedad griega, deseaban ocultar su circuncisión para evitar la discriminación y la estigmatización. ¿Ok? Porque la circuncisión era el corte del prepucio. ¿Ok? Que eso representa una alianza en tu carne con tu Padre, con el Señor, con Yahweh Bashim, Yahweh Shai. ¿Ok? Era una marca para nosotros. ¿Ok? Que ese es pacto solamente para nosotros, no para las demás naciones, porque eso fue solo dado a Israel. ¿Ok? Dice, practicar el epispasmos les permitía parecer más griegos y menos judíos, facilitando así su participación en la vida social, cívica griega. ¿Ok? Porque ellos querían ser incluidos. Y acuérdense, ese es el problema de nuestra gente todo el tiempo. Quieren ser como las demás naciones. ¿Ok? Quieren convivir con las demás naciones. Quieren aprender de las demás naciones. ¿Ok? Dice, y esto es bien importante de entender, porque entendemos la historia de Israel cuando él fue helenizado y fue llevado a otras áreas de ese territorio. ¿Ok? Y entendemos por qué Pablo fue a los gentiles. ¿Quién eran esos gentiles? Esos gentiles eran israelitas que habían asimilado las costumbres y maneras de los gentiles. ¿Ok? Porque en el Antiguo Testamento solamente la restauración para Israel era, nada más. Y esto es bien importante, man. Que esta es historia de nosotros, nuestra historia, que también nos dice cómo llegamos aquí a las Américas. Y nos explica por qué fuimos conquistados. Y por qué fuimos puestos en esta manera. ¿Ok? Y nosotros estando aquí, eso es parte del Señor, eso es una señal de que el Señor está con nosotros. ¿Ok? Eso dice, en resumen, la práctica del epispasmos entre los judíos fue principalmente una respuesta a la presión cultural y social del helenismo, así como a la persecución religiosa, buscando una mayor integración y aceptación en una sociedad predominantemente griega. ¿Ok? So, así llevaron al error a nuestra gente. ¿Ok? Porque Antíoco, él, como te explica en Daniel 8, él firmó decretos, se hizo leyes, hizo así hacer crecer maldad, engaño. ¿Ok? Por medio de sus políticas, él engañó a mucha gente. Y así es como esta gente se mueve por medio de sus pólizas y sus contratos en letras pequeñas y palabras ocultas. ¿Ok? Él le da vueltas para que no haya justicia. Todo eso es burocracia, man. ¿Ok? Entonces, regresando, porque esta raza de gente, los edomitas, ¿ok? Por eso en Malaquías 1, Malaquías 1 y 4, o 1 dice, Malaquías 1 y 1, dice profecía de Yahweh. No, dice profecía de la palabra de Yahweh contra Israel por medio de Malaquías. Yo los he amado, dice Yahweh, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Y esto es la actitud de nuestra gente, ¿ok? Porque estamos, porque estamos en un nivel bajo. Porque cuando les va mal, él dice, ay Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Como en Egipto, cuando ellos renegaron, ¿ok? Por cosas que tenían en Egipto, ¿man? ¿Para qué nos sacaste aquí solamente para morir? Y todo el tiempo renegando Israel, ¿ok? Y esa es su actitud. Dice,
¿En qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Yahweh. Llamé a Jacob, que es la nación de Israel. Dice, y a Esaú aborrecí. ¿Ok? Porque es lo que significa aborrecer, odiar. Y eso es un aspecto del Señor, que Él odia también. ¿Ok? Él no es amor como todo el mundo cree. Sí, sí es amor, man. El Señor es un justo balance. Él no le gusta una falsa balanza. ¿Ok? Y el Señor ama, pero también odia. ¿Ok? Y esto lo hizo con un propósito. ¿Ok? Dice, y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. ¿Ok? Que esto es a final de cuentas lo que va a suceder. ¿Ok? Porque el Señor odia a Esaú tanto que la región que a él le tocó era una región infértil. Era en las montañas, era en las cuevas. ¿Ok? Esa es una señal de que el Señor odia a esta nación. ¿Ok? ¿Cómo le va a dar una tierra en las rocas and shit? You know, porque el Señor no lo quiere. Dice, a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación, abandoné su heredad para los chacales del desierto. ¿Ok? Porque como dijimos, eso es lo que va a pasar. Porque ese es el mismo juicio que le toca a Babilonia. ¿Ok? Como dice en Jeremías. Jeremías 50. Y vamos a agarrar de Esaú también, porque ellos comparten el mismo juicio. Ok, este es Jeremías 50 y 39. Dice, por tanto, allí morarán fieras del desierto y chacales. Morarán también de ella polluelos de avestruz. Nunca más será poblada ni se habitará por generación de generación. ¿Ok? Y esto está hablando de Babilonia la Grande. ¿Ok? No la Babilonia que está en Irak. ¿Ok? Porque esa todavía está poblada. Todavía hay gente que vende. ¿Ok? Dice, como en la destrucción que Dios hizo de Sodoma y de Gomorra. ¿Ok? Porque Sodoma y Gomorra fue totalmente devastada. No hubo ni un sobreviviente. ¿Ok? Ni hubo rastro de ese lugar, porque no sabemos exactamente dónde estaba Sodoma y Gomorra. ¿Ok? ¿Y cuál fue su juicio? Fuego del cielo. ¿Ok? Y eso es lo que el Señor va a venir a hacer. El Señor va a venir. No, el Señor va a hacer. ¿Ok? El Señor va a lanzar misiles nucleares contra los edomitas. ¿Ok? Principalmente aquí en los Estados Unidos. Este va a ser el lago de fuego. ¿Ok? Dice, como la destrucción que Dios hizo de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas. Dice Yahweh, así no morará allí hombre, ni hijo de hombre la habitará. Ya ves, porque fue completamente devastada, fue completamente, quitada de la tierra. No hay rastro alguna de ella. Y nadie habita allí. ¿Ok? Dice, he aquí, ese era el punto. ¿Ok? Y este mismo juicio habla contra Edom. ¿Ok? Este es Jeremías 49. Y Jeremías 49. Jeremías 49, voy a empezar en 15, dice, he aquí que te haré pequeño entre las naciones y menospreciado entre los hombres. Ok, que eso es lo que significa, aquí, ok, que iba a ser la raza más vil, ok, y sucia, ok, la raza más baja. Por eso es que la gente lo iba a odiar. Ok.
hablando de esta raza de gente. ¿Ok? Esta es la raza de gente más vil. ¿Ok? Y el mundo ya los odia, pero ahora lo van a empezar a hacer más, man. Porque se están dando cuenta del diablo que son. Porque el hombre autoproclamado blanco es el diablo, man. ¿Ok? Diablo es un falso acusador. ¿Ok? Un calumniador. Y eso es lo que es esta raza de gente, man. ¿Ok? Es un acusador. Como dice en Apocalipsis, el acusador de nuestros hermanos. ¿Ok? Que es el que pone tropiezo a nuestra gente para que sea de cierta manera. Los educa y les da ciertas culturas y estilos de vida y los pone en lugares, ¿cómo se llama? Es como reserva, pero son planificaciones, no. Los pone en lugares juntos y ahí se hacen bandas, se hacen los barrios. Él pone diferentes químicos en la comida, ¿ok? En la música, diferentes ondas. En todo tiene, man. ¿Ok? De esa manera nos acusa. De esa manera nos mantiene en un estado de pecado, man. ¿Ok? Dice, versículo 15, dice, he aquí que te haré pequeño entre las naciones. ¿Ok? Que pequeño es el más bajo. Dice, menospreciado entre los hombres. Ya ves, porque esto regresa al Génesis. El Señor iba a hacer, ¿cómo se llama? Dice, ustedes hermanos no lo ven, pero este es un hombre ahorita vino, ¿ok? Y parece un llamado gringo, ¿ok? Y se reverenció aquí, no a mí, solamente mostró su celo y un edomita no va a hacer eso, man. Okay, la mayoría de Jacob, de nuestra gente, está pobre. Y ese hombre es un hombre pobre. Okay, por eso es que les decimos, esto no es solamente de un color de piel. Esto es el espíritu. Okay. Es más allá de lo que nosotros podemos ver. Por eso el Señor puso esa parábola de la cizaña y el trigo, que solamente los ángeles van a venir a hacer esa siembra. ¿Ok? Pero continuando, dice Jeremías 49:16, dice, tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. ¿Ok? Porque esta gente cree que lo tiene todo. ¿Ok? Cree que tiene la mejor tecnología y el mejor ejército y lo mejor. ¿Ok? Por eso esta gente es tan altiva. Por eso esta nación de gente se cree demasiado. Porque el Señor le dio autoridad. Y eso empezó en la Segunda Guerra Mundial, cuando lanzó bombas a Hiroshima, a Japón. Okay, de ahí se hizo poder y las naciones tuvieron miedo de él, no se quisieron meter. Okay, de esa manera él creció, pero el Señor lo está bajando. Okay, que eso empezó en 1970 para abajo. Y un evento que marcó eso fue la derrota que tuvieron el ejército de los Estados Unidos con Vietnam. Hasta hay un término que le llaman el síndrome de Vietnam. ¿Okay? El síndrome de Vietnam, por la derrota que sufrieron. So de ahí empezó a bajar los Estados Unidos. Y la gente ya no le tiene miedo. La gente ya no tiene, ese terror, porque ellas también ya están armadas. ¿Ok? Pero se creen demasiado. Porque es fuerte este país. No me tomen a mal. Pero no es el único que tiene poder. ¿Ok? Las otras naciones también tienen armamento nuclear. ¿Ok? Armamento pesado también. ¿Ok? Pero su arrogancia de esta nación es demasiado. ¿Ok? So por eso dice aquí, dice, tu arrogancia te engañó
y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en cavernas de peña, que tienes la altura del monte, ¿ok? Porque ellos hacen rascacielos también, ¿ok? Dice, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Yahweh, ¿ok? Porque también tienen sus satélites, sus estaciones espaciales en el cielo, ¿ok? Y eso es algo que ellos toman mucho crédito, ¿no? Hasta dicen que fueron a la luna, pero eso no es cierto. Ellos no pueden salir, ¿ok? Ellos no pueden salir a la luna. Todo lo que te dicen o te enseñan, eso es Hollywood, man. Eso es la pantalla verde. Eso es una ilusión. Acuérdense, esta gente es la más astuta, ¿ok? Sirve para engañar, ese es su poder, ¿ok? Su poder es engañar, su poder es, ¿cómo decirlo, man? La ilusión, ¿ok? Dice versículo 17, y se convertirá Edom en desolación. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará de sus calamidades, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Yahweh. Así no morará nadie, ni habitará hijo de hombre. ¿Ok? Porque este es el mismo juicio que le toca a Babilonia y a los edomitas, como mencionamos. ¿Ok? Por eso, regresando a Malaquías, Malaquías 1 y 4 dice, o 3, dice, y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los desiertos, para los chacales del desierto. ¿Ok? Dice, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. ¿Ok? Dice, cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificarlo arruinado. ¿Ok? Que eso fue lo que pasó con lo que dijimos en Apocalipsis 20. Que el Señor hizo una decadencia de esta gente. ¿Ok? Pero ellos volvieron a renacer, volvieron a resurgir y volvieron a construir su gobierno. ¿Ok? Que empezó en el Renacimiento, en Roma. ¿Ok? Y como te dice en Apocalipsis 17, la séptima cabeza, que fue Gran Bretaña. Y de Gran Bretaña, ¿ok?, se pasó a los Estados Unidos, la octava cabeza. Pero no es una octava cabeza, es de entre los 6, es de entre los 7. ¿Ok? Dice que es Roma 2.0. Pero tenemos que entender esa parte, ¿ok? Porque en Apocalipsis 13, dice, Apocalipsis 13 y 3, dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, ¿ok? Que es lo que representa su decadencia. Dice, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, ¿ok? Que eso fue en el Renacimiento, cuando esta raza de gente empezó a traer la cultura greco-romana de regreso, ¿ok? Que fue un proceso, ¿ok? Fue sistemáticamente trayendo diferentes ideas, que vino el humanismo, no me recuerdo qué es lo que pasó, pero vinieron revoluciones industriales, ¿ok? Se estableció América, ¿ok? Y fue su gobierno, ¿ok? Hicieron una alianza, el Tratado de Roma, ¿ok?, que resultó en la OTAN o las Naciones Unidas, la Unión Europea, que después se juntó la Unión Europea con los Estados Unidos y surgió la OTAN, ¿ok?, que es esto. Esta es la OTAN, la bestia,
un gobierno de los edomitas. Y esto es al que el Señor va a venir a destruir. Ok. So, regresando a Malaquías 1:4 dice: cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Ok, que fue Roma. Right. Dice: pero volveremos a edificar lo arruinado. Así dicho Yahweh de los ejércitos: ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad, y pueblo contra el cual Yahweh está indignado para siempre. Ok. Dice: it's all right. Dice: cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido. Estos pinches demonios, man. Dice: cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos: ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad, un pueblo contra el cual Yahweh está indignado para siempre. ¿Ok? ¿Por qué el Señor está indignado para siempre con esta gente? Por su manera de ser. ¿Ok? Por las blasfemias que ellos hacen. ¿Ok? Por la enemistad que han tenido contra nosotros. ¿Ok? Por el engaño y la destrucción de la tierra que Él ha traído. ¿Ok? Dice: ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad, y pueblo contra el cual Yahweh está indignado para siempre. Ok, so donde este hombre ponga el pie y ponga su morada, ahí va a ser territorio de impiedad. Por eso es que sacamos de los griegos. Ok, porque en los griegos, ¿qué es lo que vimos en Macabeos? Se empezó la maldad empezó a multiplicarse. ¿Ok? La maldad empezó a multiplicarse. ¿Ok? Y se extendió, que fue en los griegos, después fue los romanos. ¿Ok? Los romanos decayeron y volvió a surgir Roma. ¿Ok? Y de Roma, de aquí de los Estados Unidos, Roma 2.0. ¿Ok? Como te dice en Apocalipsis 17, que tenía un nombre escrito en su frente. Oh, no, es Apocalipsis 13. ¿Ok? Dice: She told me that it was stressful and they're about to lose the property, and I'm like, well, why don't you? man, so como dice aquí, ok, Apocalipsis 13:1 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Ok, que nombre también es onoma en el griego, que significa tu reputación. So, esta gente tiene reputación de blasfemos, ok, de hablar siempre en contra de lo sagrado del Señor, ok, ir en contra. Ok, su completa personalidad es blasfema, man. Va en contra del Señor, es orgulloso. Y no por eso es que el Señor no lo quiere. Ok, y como dice en versículo 6, dice, Apocalipsis 13:6, dice: y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. ¿Ya ves? Él habló blasfemias, diciendo que el Señor era un gringo, un llamado blanco, okay, diciendo que la creación vino por medio de Big Bang, okay, que hubo evolución de los dinosaurios y vino a cambiar las maneras que ya estaba establecido. Okay. Empezó a influenciar a la gente a hacer asquerosidades. Por eso en Apocalipsis 17 habla de la madre
como dice aquí, porque esto está hablando de la gran ramera, ¿ok? Que es su condenación. Dice que esto está hablando de América, ¿ok? Dice Apocalipsis 17 y 5. Versículo 4 dice: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenían en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Esto representa que tenía el gobierno, tenía poder, era rica. Por eso en Apocalipsis, en Isaías 47 habla de que ella se sienta en el trono. Es una mujer que se sienta en el trono, y es la misma Babilonia que está aquí. Dice: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. ¿Qué es lo que representa América? Su riqueza. Y es como dijo el apóstol, que esto es como una puta de alto nivel. No de las que están aquí en la esquina, sino de los de gran nivel, man. Porque está bien vestida. Está bien, dice: y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones. Que ese cáliz representa, lleno de abominaciones, representa el vino que ha dado a todo el mundo. Todo el mundo se enloqueó, todo el mundo se emborrachó, y cuando tú te emborrachas, te desvergüenzas. La gente se desvergüenza y empieza a hacer y deshacer, empieza a hacer cosas que no harían en su estado normal. Por eso es que dice un cáliz de oro lleno de abominaciones. Porque este vino no nada más, eso eran abominaciones. Esta gente o este lugar influenció a la gente a hacer abominaciones, darle derecho a abominaciones, a cambiarse del fucking, cortarse lo que le cuelga y ponerle un hoyo ahí, y viceversa a la mujer, ponerse algo que le cuelga y quitarse el hoyo. Permite matrimonios entre mascotas y hombres, man. Te enseña a las escuelas que los niños pueden decidir que se quieran identificar y que no. Dice, versículo 5: y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y la madre, ¿por qué? Porque es la fuente de eso, es la que impulsa. Es de donde salen las cosas perversas. Hey, man, y no hay nada, no hay nada nuevo debajo del sol. Porque lo mismo que América está pasando, Roma también lo estaba pasando. Roma tenía una decadencia moral. Tenía, empezando con sus líderes, man. Tenía una decadencia moral, como lo estamos viendo hoy en día. Y ellos mandaron a Didis de chivo expiatorio. Pero toda esa gente que está en un rango alto, tú tienes que hacer cosas asquerosas para estar allá, y los presidentes y la gente famosa, todos están involucrados en actos asquerosos y satánicos, man. Y no hay nada nuevo debajo del sol. Por eso la escritura dice en Eclesiastes 1 y 9, pero quiero ver Eclesiastes 3. Eclesiastes 1 y 9 dice:
¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. Y no hay nada nuevo debajo del sol. Ya ves, si esta gente estuvo en Grecia, e hicieron cosas abominables, fueron a Roma, hicieron cosas abominables, ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Cosas abominables, man. ¿Ok? Porque eso fue algo que Roma no fue el principal factor que cayó, pero fue una señal de que era algo interno, se estaba haciendo mal. ¿Ok? So, como dice aquí, dice la decadencia moral, dice especialmente en las clases altas y los emperadores. ¿Ok? Porque estamos hablando de Roma. ¿Ok? Y saqué esa escritura para decir que no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Ok? Y vamos a ver por qué es que el Señor odia a esta gente. ¿Ok? Dice, especialmente en las clases altas y los emperadores, tuvo un impacto devastador en los romanos. El comportamiento inmoral y promiscuo, incluyendo adulterio y orgías, se volvió común entre los líderes. ¿Ok? Emperadores como Tiberio mantenían grupos de jóvenes para su placer. Nerón, aquí está Donald Trump, ¿no? Porque Nerón es la reencarnación de Donald Trump. ¿Ok? Y búscalo en internet, que es la similitud de Donald Trump y Nerón en la antigua Roma. Y vas a ver que es lo mismo. ¿Y sabes qué? ¿Y cómo se llama este bastardo? Se llama Nerón. Y esto, hay gente que lo hace, ¿ok? Gente que no está en la verdad, ellos hacen análisis y lo comparan, ¿ok? So dice, la comparación entre Donald Trump y el emperador romano Nerón a menudo surge en debates y análisis, especialmente por algunas similitudes percibidas en su liderazgo. Dice, personalidad y forma de responder a situaciones críticas. Dice, personalidad controversial y polarizadora. Dice, tanto Nerón como Trump son figuras altamente divisivas. Nerón es recordado por su temperamento excéntrico y tendencia a tomar decisiones impulsivas. Y Trump ha sido igualmente polémico, con un estilo de liderazgo que ha polarizado tanto a sus seguidores como a sus críticos. ¿Okay? Uso del poder para influencia personal, conflictos con las instituciones, acusaciones de negligencia en momentos de crisis, carisma y fase ferviente de seguidores, ¿ok? Y también quería hacer Roma grande. Ellos querían hacer Roma grande. Por eso es que, ustedes pueden buscar todo entero y no más por no entrar, pero, esto es, ellos no saben, ¿ok? Pero hay una reencarnación, ¿ok? Tú no nomás vives en esta vida, tú tienes una vida que pasaste antes, ¿ok? Nuestro espíritu es viejo. Ahora no recordamos nada de las vidas pasadas, porque así el Señor lo dijo, ¿ok? Que nadie recuerda lo que pasó. Como dice aquí, dice, versículo 11, Eclesiastes 1:11 dice, no hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. ¿Ya ves? Porque el Señor así lo dijo. Nos volveríamos locos. ¿Ok? So, no recordamos lo que vivimos en nuestras vidas pasadas, pero no quiere decir que no vivimos en las vidas pasadas antes. Por eso hay similitudes. ¿Ok? Por eso yo estaba viendo un video del apóstol Tahar que dijo que Mayweather vino como sí, fue Mayweather, vino como Cornelio. Alright, pero en el comentario un hermano le dijo que Mayweather
Floyd Mayweather puede regresar a un, ¿cómo se llama este? Puede regresar a un peleador que estaba en la antigua Grecia. ¿Cómo se llama? Melancomas, ¿ok? Dice, melancomas, melancomas de Caría y Floyd Mayweather, dice, comparten algunas similitudes interesantes en sus enfoques al boxeo y la filosofía de pelea, aunque viven de épocas y contextos muy distintos. Ok, so ustedes pueden, hacer el estudio de melancomas y Floyd Mayweather, ok. Y saco eso para decir que nosotros hemos estado aquí antes, man. Ok, si hay similitudes entre antiguos con puede ser lo mismo, man. O que puede ser el mismo espíritu, diferente cáscara. Ok. So, regresando aquí a ver lo que hizo Donald Trump en su vida pasada. Dice, Nerón tenía un esclavo masculino castrado que convirtió en su esposa. Ok. Dice, el Agábalo obligó a una virgen vestal a casarse con él. Okay, que una virgen vestal era alguien que era dedicada a Vesta, okay, para mantener la lumbre o el aceite para su vela. Dice, y Cómodo tenía harenes de concubinas y se vestía con ropas femeninas, lo que ofendió a la población romana. Entonces este vato era un transformer, okay, se vestía como mujer y era un gobernador, era un vamos a ver, no quiero decirlo mal. Bueno, era un emperador que dice, tenía harenes de concubinas y se vestía con ropas femeninas, lo que ofendió a la población romana. ¿Ok? Y al igual que Roma, tú tenías a israelitas que estaban en el poder. ¿Ok? Porque nada hay nuevo, nada hay diferencia, man. ¿Ok? Así como ves a israelitas en en altos, se me olvida la palabra, en puestos altos del gobierno, lo mismo que ves ahorita, lo mismo pasaba en Roma, que nuestra gente ha estado siempre allí, también en Egipto, eso regresa a Egipto, nuestra gente estaba cómoda viviendo en lugares o puestos altos, ok, eso dice, y ellos también influenciaron, ellos también fueron parte de esa decadencia moral. Dice, esta decadencia moral también afectó a las clases bajas y a los esclavos. ¿Ok? Y eso es claro que sí, ¿verdad? Porque como dice la escritura, sí, así como el líder es, ¿ok? El pueblo es, ¿ok? Dice, durante festivales religiosos como Saturnalia y Bacanales, se practicaban sacrificios, canciones obscenas, actos lascivos y promiscuidad sexual. ¿Ya ves? En el Coliseo se llevaban a cabo actos sexuales explícitos y de crueldad para entretener a las masas, mientras que los mujeres y la prostitución forzada proliferaban. Dice, además, el consumo masivo de alcohol y la crueldad hacia hombres y animales en la arena reflejaban una sociedad baja cada vez más inmoral. ¿Ya ves? Pérdida de ética y valores. Dice, la vida se volvió barata y el derramamiento de sangre llevó a una crueldad extrema.
¿Ya ves? Los valores, ideales, costumbres, tradiciones e instituciones romanas comenzaron a declinar. Los principios básicos y los estándares sobre lo que era valioso e importante en la vida también cayeron. La falta de respeto hacia la vida humana y animal resultó en una pérdida de ética, generando una visión distorsionada de lo correcto e incorrecto. Ya ves, porque esta raza de gente engañó, llevó al error a la gente, a las naciones. Por eso en Apocalipsis 20 dice eso. Dice, la conformidad con normas o estándares aceptables de comportamiento humano se fueron perdiendo y cualquier sentido de reglas morales aceptables parecía desaparecer. Y eso lo puedes ver en la familia, la estructura familiar. El hombre ya no es hombre. El hombre no se le enseña a tomar responsabilidad y cosas que él tiene que hacer. La mujer quiere tomar el control. Los hijos están fuera de orden. Están siendo criados por el gobierno y puestos, con otros pinches niños malcriados, man, de otras familias, y agarran diferentes costumbres. Todo eso se está deteriorando, man. Lo mismo que pasa hoy en día. Todo lo que está diciendo en las noticias y en redes acerca de lo que pasa en las altas sociedades de pedofilia, de canibalismo, de todas esas cosas, man. Eso no es nada nuevo, eso pasó en Roma anterior también. ¿Por qué? Porque es la raza de gente más baja, más vil. Por eso es que el Señor la odia. Y el Señor la va a destruir. So vamos a ver aquí en Apocalipsis 20. Apocalipsis 23 dice, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Ya ves? Y ese poco de tiempo estamos aquí. Él ha engañado a la gente, la ha llevado al error, le ha dado de ese vino. Ha pintado sus imágenes como el Señor. Por eso es que Job 9:24 dice, la tierra es entregada en manos de los impíos y él cubre el rostro de sus jueces. Si no es él, ¿quién es? ¿Dónde está? Si no es esta gente que ha sido entregada el mundo, porque ellos son el impío, según Malaquías 1:4. Ellos son el impío. Cuando ves esa palabra por impío en el hebreo, la palabra por impío en el griego, en el hebreo, perdón, es la Strong hebrea 7563, que es Rashai, Rashai, que significa un impío o un maldito. Un momento. Dice un malvado. La tierra es entregada en manos de los malvados, de los criminales, de un culpable de crimen, ¿y qué es lo que el Señor le dijo a Caín? Porque mencionamos en el principio que quién era esta gente. Regresa a quién, a la serpiente antigua, a Caín, a Jacob. ¿Qué es lo que le dijo el Señor que iba a hacer Caín sobre la tierra? Un fugitivo. Un fugitivo. ¿Y qué es un fugitivo? Es alguien que escapa de la justicia. Y esta raza de gente son criminales.
Ok, esta orden mundial, este gobierno que tienen, es, ah, es el verdadero crimen organizado. Ok, ellos son los verdaderos criminales. Ok, y el Señor tiene un gran problema con ellos. Ok, porque como dice aquí en Job 9:24, dice: la tierra es entregada en manos de los impíos, de los criminales, ok, de esta raza de gente. Okay. Y te explica en Génesis 27 cómo es que esta raza de gente iba a tener el mundo, cómo iba a prosperar, cómo iba a vivir por la espada. Okay. La espada es un instrumento de muerte, okay. Armas, okay. Esa es su bendición. Por eso es que ellos robaron, por eso es que ellos fueron exitosos en sus batallas, en sus conquistas. Ok, porque el Señor les permitió. En Apocalipsis 6 habla de ese caballo rojo. Ok, ese caballo rojo, como dice, ok, Apocalipsis 6:4 dice: y salió otro caballo rojo. Ok, que el rojo en el hebreo es Adawam, que significa rojo. Ok, y ese es un insulto para esta gente. Ok, dice: un caballo rojo, al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y de que se matasen unos a otros, y le dio una espada grande. Ok, diciendo que le dio una gran arma. Ok, que es todo este armamento militar. Ok, su fuerza. Por eso en Daniel 7 habla de que tenía dientes y uñas de hierro, que representa su fuerza, su poder. Ok, y el Señor le dio ese poder. Se le fue dado una espada. Su bendición de esta gente. Sus armas. Ok. Ok, y Estados Unidos, como han dicho antes, man, que tiene más armas que gente. ¿Ya ves? Y el Señor todo eso lo preparó porque viene juicio a este lugar. Ok, viene una guerra civil. Ok. Viene muerte aquí, man. Ok. Y ese era el punto. Ok. So, regresando a Job 9:24, dice: la tierra es entregada en manos de los impíos. Ok, que estos son los impíos otra vez. Ok. Habacuc 2 te explica cuáles son los crímenes que tiene el Señor contra esta gente. Ok. En Apocalipsis 11:18 te explica que el Señor viene a destruir a los que destruyen la tierra. Y mira cómo está la tierra. Ok. ¿En manos de quién? ¿Quién tiene el mundo? ¿Quién tiene el gobierno? ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene el dinero? Si no es esta gente, ¿quién? ¿Ok? Dice: y él cubre el rostro de sus jueces. Si no es él, ¿quién es? ¿Dónde está? Y eso es parte de las blasfemias que él alzó contra el Altísimo. ¿Ok? Diciendo que cubre los rostros de sus jueces, empezando con ¿quién? Con el padre Yahweh. ¿Ok? Que le cambió su completa reputación. ¿Ok? Lo hizo, como lo pintó en una pintura, en ese tiempo después del Renacimiento, un hombre blanco. ¿Ok? También al Señor Yahabushai, porque después del Padre sigue el Señor Yahabushai. Lo pintó como un blanquito, como un edomita. ¿Ok? Después, ¿quién? Los ángeles, diciendo que los ángeles son marcianos y verdes y de estructuras, demoníacas. Que hay criaturas que el Señor creó y que son de un aspecto raro, ok, pero los ángeles, ok, son hombres morenos, man, ok, y vienen en esos platillos voladores, man, ok, que eso es parte también del engaño que Él ha traído, ok, de estos, ok, y después de quién, del pueblo de Israel,
¿ok? Porque nosotros también somos parte de ese juez, de ese Alahayan, ¿ok? De ese poder, ¿ok? Y él ha cubierto el rostro y ellos se han puesto como la gente, ¿ok? Estas pinches ratas, los llamados judíos, man. Ellos se han puesto como la gente de Dios, ¿ok? Como este diablo aquí, ¿ok? Y han quitado lo que es verdaderamente la imagen del Señor, ¿ok? Y esto no es esto es una representación, esto solo es una imagen, ¿ok? No sean simples, porque no adoramos a la imagen, solamente es para edificación, es para mostrarles una representación de lo que la Escritura habla, ¿ok? No adoramos a esta imagen, solo lo usamos para enseñar, ¿ok? Y es un hombre moreno, ¿ok? Y ese es el punto. Y si la Escritura habla de este aspecto y este color que el Señor tiene, ¿cuál es tu problema, man? ¿Ok? El problema es que aman al gringo, aman a los edomitas. ¿Por qué? Porque tienen el poder, porque ellos se han hecho el héroe de todo el mundo. Y eso es lo que dice la Escritura, que también va a acabar, ¿ok? Que lo vil va a dejar de ser llamado, a ver, un momento. No me acuerdo qué, porque hay una escritura que dice que, que lo vil dejará de ser contado como bueno o algo así. Isaías 14. No creo que... Un momento aquí. No me recuerdo qué escritura es esa. A ver. Oh, sí, Isaías. Este es Isaías 32. Isaías 32 y 5 dice: ok, y ese es en tiempo, ok, cuando venga el rey justo. Dice, versículo 5, Isaías 32 y 5 dice: el ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido, ok, porque esto es lo que esta gente ha hecho, ok, ellos se hacen el héroe, hasta te lo pintan en Hollywood, man, ok, Saúl se hace el héroe de las películas, ok, el que va a interceder por el afligido. Eso va a llegar a un fin, ok, porque él, como dice aquí, el ruin nunca más será llamado generoso, ok. Quiero ver esa palabra por ruin.
Isaías 32. Isaías 32 y 5. The Bill. The foolish. El tonto. La persona tonta nunca más se va llamada. A ver, un momento. La voy a traducir. Dice Isaías 32 y 5 de la KJV. Dice, el hombre vil ya no será llamado generoso, ni el tacaño será llamado abundante. Ok, eso como dice aquí, que el hombre vil, en este contexto, hombre vil es alguien despreciable o malvado. Ok, ¿Y quién es el que entramos nosotros? Esta gente. Ok, esta es la raza más vil. Regresando a Génesis, ¿ven? Ok, regresando a Génesis, Abdías. Ok, ¿qué otra escritura sacamos más? Malaquías. Esta raza de gente es la más vil, es la más baja. Ok, dice que ha sido considerado generoso o noble. Ok, porque esta gente se hace los héroes del mundo, los salvadores del mundo. Hasta ponen al Hijo del Señor como uno de ellos, man. Ya ves, porque esto es orgullo. Pero son la raza más fucking vil, man. Más baja. Que más sucia. ¿Ok? Y ellos han engañado al mundo por medio de su media diciendo que ellos son la gente buena y que quieran ayudar y que están para el pueblo. No, man. Porque ellos están completamente en contra del Señor. Ellos juran por las escrituras y hacen totalmente lo contrario en este país. O en todo el mundo, man. ¿Ok? Dice... este versículo promete que en el futuro las personas viles ya no serán llamadas liberales o generosas y se les reconocerá como lo que realmente son. Ya ves, como la raza más baja, más vil. Ok, dice, de manera similar, el tacaño es alguien egoísta y avaro. Okay, que esta raza de gente, empezando con sus líderes, los amalequitas, okay, esta rata también, ellos aman el dinero, okay, y han hecho, mire, todo lo que han hecho en el mundo es por dinero, es por poder, okay, y ya tienen tanto que no les importa todo eso. Ellos quieren más, quieren tu alma. Por eso es que van a traer la marca de la bestia, ok, que la marca de la bestia es un implante, un microchip, ok, un RFID, que es una identificación de radiofrecuencia, que no nada más va a ser identificación, ellos van a tener control total de tu alma, de tu ser, tus pensamientos, lo que tú quieres hacer, ok, con computadora cuántica, ellos van a saber tus próximas movidas. Ok, so esta gente es maníaca, man. Ellos quieren completamente control. Ok, dice, de manera similar, el tacaño es alguien egoísta y avaro, pero que ha sido percibido como abundante o generoso. Ok, Yahweh Bashim Yahushai dice que esta persona ya no será vista como una cualidad que no le corresponde. Ya ves, o este hombre va a venir a serle quitadas sus faldas. Va a ser descubierto, va a ser puesto como realmente es, ¿ok? Va a ser bajado y puesto en el lugar que le corresponde, man. Va a ser aniquilado a final de cuentas, ¿ok? Porque esa es una promesa que el Señor le tiene a esta raza de gente. Esta raza de gente va a dejar de existir después de un periodo de tiempo de 1000 años, ¿ok? Que va a ser cuando ellos limpien toda esta mierda que ellos han hecho, el Señor los va a destruir. El Señor los va a aniquilar. Ok, van a dejar de existir. Ok. Como dice aquí en Abdías
Y ahí lo vamos a dejar, man. Abdías 1 y 18 dice. Y hay otras escrituras, nomás esta es la que me acuerdo, que hablan de lo mismo, ¿ok? Oh. Ala. Momento aquí, Salake. Ok, no ayudó para nada. Las otras escrituras hablan bien, pero no me recuerdo otras que hablen del mismo juicio. ¿Ok? Porque este juicio que viene o que vamos a leer habla de la aniquilación de Edom, ¿ok? De su gente. ¿Ok? Dice Abdías versículo 18 dice, la casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa, y los quemarán, y los consumirán. Ni un resto, ni un remanente quedará de la casa de Esaú, porque Yahweh lo ha dicho. ¿Ya ves? Man. Ese es punto y claro. El Señor va a aniquilar y va a destruir a esta raza de gente. Y va a dejar de existir, pero como dijimos, después de un periodo de tiempo. Después de 1000 años, cuando ellos y las otras naciones arreglen todo este basurero que ellos han creado. So, ahí lo vamos a dejar, hermanos. Espero que haya sido edificante. Toda honra, gloria y alabanza, Yahweh, para Hashem Yahushai, para Hashem Bahar Kadash. Hasta la próxima, Shalom.